Hola, bienvenidos queridos padres y apoderados de la Escuela Educacional El Monte. Les cuento que hoy tenemos como tema de conversación, ¿cierto? Las estrategias para manejar la atención en este mes de noviembre, ¿ya? Para eso yo les voy a conversar y contar sobre algunos tips que nosotros podemos utilizar a la hora, ¿cierto?, de enfrentarnos a realizar alguna tarea o actividad. ¿Ya? Porque muchas veces sabemos que la hora de hacer las tareas, ¿cierto?, en la casa, se vuelve muchas veces un caos, genera ansiedad, frustración, ¿cierto?, tanto en los papás como en los niños, ¿ya? Siempre están la, las manifestaciones, ¿cierto?, presta atención, quédate tranquilo, quédate quieto, concéntrate, etcétera, ¿ya? Entonces, para los niños, ¿cierto? Hay que tener ciertas estrategias para que los niños logren concentrarse. eh, yo creo que uno de los retos más grandes que tienen los padres con los niños, para que logren realizar alguna tarea, ¿ya? Eh, bueno, hay que tener en cuenta primero que nada que prestar atención, ¿cierto? Va a implicar siempre tres aspectos, que es determinar dónde enfocarse, es decir, dónde el niño tiene que mantener su atención, ¿cierto? Porque hay mucho estímulo a su alrededor y no es fácil enfocarse solamente en uno, ¿ya? Dos, cómo manejar la atención. Finalmente esto se logra cuando uno escoge un estímulo, ¿cierto?, para estar atento, pero no sabe cómo mantenerse allí. Y tres, es desviar la atención de las distracciones. Durante el tiempo, ¿cierto?, que vamos a realizar la tarea, se generan generalmente 1000 distracciones, que es la televisión, la radio, la música, la bulla, etcétera, ¿ya? Pero ahí hay que hacer algún trabajo, ¿cierto?, para, volviendo al tema un poco más atrás, el tema también de las rutinas, ¿ya? Ahora, ¿qué pueden hacer los papás o las personas que cuidan, ¿cierto?, a los niños? ¿Ya? Generalmente una como de estrategia que se puede utilizar con los niños, por ejemplo, con los que son chiquititos de 5 a 9 años, 10 años, ¿cierto? Eh, la idea es que sea algo divertido. ¿Cómo lo hacemos divertido? Por ejemplo, podemos hacer algunos ejercicios de gimnasia cerebral, ¿ya? Realizar ejercicios de gimnasia cerebral, ¿cierto?, nos ayuda a que el cerebro se prepare para lo que viene a continuación, ¿ya? Esto es una preparación antes de realizar la tarea, ¿cierto? Uno lo que logra con esto es despertar los procesos cerebrales necesarios para que la actividad se cumpla, ¿ya? Es una manera, ¿cierto?, de enviarle, que nosotros le enviamos información al cerebro de que necesitamos su máximo potencial en ese momento, ¿ya? Entonces se hace antes de comenzar cualquier tarea. ¿Cuáles son las actividades de gimnasia cerebral? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, una que se llama doble garabateo, que se necesita una hoja blanca, dos lápices, ¿ya? Esto va a permitir que a los niños realicen garabatos, trazos, ¿cierto?, dibujos, rayas, con las dos manos de manera simultánea. O sea, usted le pasa los lápices y trata, ¿cierto?, de que su hijo haga distintas actividades con las dos manos. ¿Ya? La idea es que ustedes también lo puedan acompañar para que los niños logren realizar esta tarea. Otra actividad que podemos hacer es el gateo cruzado. ¿Ya? Los niños que tengan la posibilidad de hacer esto, el objetivo es tocarse de manera cruzada, ¿cierto?, la rodilla derecha con la mano izquierda y la rodilla izquierda con la mano derecha. ¿Ya? Esto de manera simultánea. ¿Ya? La idea es ir aumentando la velocidad en la realización que ustedes vayan realizando. Y otra actividad que podemos hacer se llama cosquilleo, que puede ser realizado de dos maneras. La primera, ¿cierto?, con la punta de los dedos, recorrer todo el cuerpo como si se quiere despertar a todo el cuerpo, ¿ya? O también jugar al tema de hacerse cosquillas, ¿ya? Esto también va despertando ciertas zonas del cerebro para que los niños estén mucho más alerta. Ahora, antes de empezar una tarea, ¿cierto?, hay que empezar con un periodo de juego lúdico, ¿cierto?, que es dirigido, que nos permite ir preparándonos para realizar las redes atencionales que necesita el cerebro.
¿ya? Pueden ser alguna actividad como rompecabezas, puede ser construcción de figuras, ¿cierto? Siguiendo pautas con los legos, ¿cierto? Con algún tipo de dominó, ¿ya? Con bloques de construcción, etcétera. Ya podemos hacer algún dibujo, podemos leer un cuento y podemos resolver algún tipo de laberinto. Hay niños que les gusta, por ejemplo, el tema de las sopas de letras. Eso también nos va a servir para realizar antes, ¿ya? Siempre tengan en cuenta los gustos de su hijo, ¿cierto? Para escoger el tipo de juego que vamos a realizar antes de imponer alguna actividad. Ya recuerden que empezar con algo divertido, ¿cierto? Esto genera sensaciones químicas en nuestro cerebro, ¿ya? Y dan un buen contexto y nos van a disponer positivamente, ¿cierto? Para la realización de ciertas tareas. Ahora, ¿qué se debe hacer? Se debe evitar el uso de la televisión y los videojuegos antes de la realización de las tareas, ¿ya? Porque esto siempre dificulta la focalización y la atención que nosotros le vamos a poner a la actividad que tenemos que realizar. Ya en la televisión, los videojuegos siempre tienden a sobreestimular las redes atencionales. Ya por eso no es bueno antes de hacer alguna tarea o alguna actividad que los niños jueguen algún tipo de videojuego o estén pendientes de la televisión. ¿Ya? Lo que es importante, que se lo he mencionado otras veces, es el tema de estructurar una rutina. La rutina debe ser siempre de acuerdo a las características de su hijo. ¿Ya? Entiéndase que por una rutina no hacer lo mismo todo el tiempo, sino que a tener una planificación de las actividades que nos vamos a proponer, ¿ya? Actividades, cierto, que deben ser agrupadas por breves periodos de tiempo, ¿ya? Para nuestro niño no debe ser cuando ustedes van a realizar una tarea, la tarea no debe sobrepasar la hora, ¿ya? Debe ser cortita, idealmente ojalá realizar una tarea y que los chiquillos tengan algún tipo de descanso, ¿ya? 5 minutos o 10 minutos de tarea, 5 minutos de recreo, que se vayan a dar una vuelta, que se aireen, que vuelvan a realizar la actividad. Ahora, crear una agenda, ¿ya? El uso de la agenda permite crear una ayuda visual, ¿cierto? O una agenda, o puede ser también algún tipo de estructura como de horario, ya sea por imágenes, pueden ser palabras, ¿cierto? Diagrama. Esto va a depender de la edad de los chicos. Esta ayuda siempre visual nos permite saber, ¿cierto?, qué es lo que debe hacer y las pautas a cumplir durante el tiempo de hacer tareas, ¿ya? Que es importante también mencionarlo, mientras esté realizando la tarea, para los niños que son muy inquietos, para los niños que les cuesta mucho la concentración, permítela usted apretar alguna pelota de estas de tenis, puede jugar algunas pelotas de goma, ¿cierto? O jugar con algún elástico, ¿cierto? O escuchar música suave, ¿ya? O también puede ser comer algo que a ellos les guste, ¿ya? Porque hay niños que son súper inquietos y necesitan moverse o levantarse, ¿ya? Y al darle la oportunidad de apretar apretar una pelota, perdón, o estirar algún elástico, ¿cierto? Esto va a hacer que va a hacer drenar la energía que tienen los niños y se concentrarán mucho más. También el escuchar alguna música o comer, ¿cierto?, algo que disfrute, nos genera siempre una sensación de placer, lo que va a disminuir las probabilidades de que el niño se distraiga, ¿cierto?, con algún otro estímulo que esté a su alrededor, ¿ya? Eso también es importante. Otra cosa importante es seleccionar el espacio de la casa donde exista la menor presencia de distractores. Acá yo sé que es un poco más complejo, ¿ya? Pero idealmente tiene que ser en un lugar que esté como más calmo, más tranquilo, ya que el espacio va a ser exclusivo para la realización de tareas, ¿ya? Decorarlo ojalá con elementos que sean de preferencia por el niño, para que para él sea un lugar agradable. Ahora, que también es bueno realizar una ruta o un mapa de logro. Ya, yo sé que esto a veces genera un poquito más de trabajo, pero a la larga va a ser mucho más positivo para poder trabajar con los niños. Ante cada cierta tarea, crear paso a paso, que sea algo de fácil comprensión para ellos, donde se respondan preguntas claves. Por ejemplo, el qué debo hacer y cómo lo hago, ¿ya? De acuerdo siempre a la edad de los niños, la idea es que primero la ruta, ¿cierto?, o el mapa sea elaborado por el papá o la mamá o la persona que en este caso cuida al niño, ¿cierto?
para que pueda después realizar sola sus tareas. Ahora, el retroalimentar, otro paso muy importante. Ya finalizadas las tareas, siempre es importante ya crear un espacio de retroalimentación en el que los niños, cierto, puedan expresar cómo se sintieron, si les gustó la actividad, si no les gustó, si le pareció fome, si le pareció entretenido, ya. Y esto también va a ayudar a ustedes, papás y cuidadores, cierto, a identificar cuáles son las actividades que los niños más disfrutan, ya, o qué cambios debemos realizar en la rutina de las tareas. Es súper importante eso, ¿ya? Es importante ustedes que recuerden que cada estrategia debe ser ajustada, ¿cierto?, a la necesidad y características de nuestros hijos. Como sabemos, nuestros hijos tienen características diferentes, por lo tanto nosotros generalmente lo que tenemos que hacer es adaptar las características a nuestros hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a permitir, ¿cierto?, que se ajuste mejor al aprendizaje de ellos. ¿Ya? La idea es que disfruten haciendo alguna actividad y no sea tedioso ni latoso, ya, para ellos, y que se use todo esto para mejorar el tema de la atención, que sabemos que hoy en día es tan difícil lograr atención y concentración porque hay muchos estímulos, cierto, que muchas veces no lo permiten, ya. Pero es importante, yo generalmente lo recomiendo a los papás que las tareas se hagan en la mañana temprano. Los niños se levantan, toman su desayuno, se bañan, etcétera, que un ratito de tarea, ¿cierto? Una hora, una media hora de tarea, con estos espacios que les nombré anteriormente, unos 10 minutos de tarea, unos 5 minutos de recreo, etcétera. Y porque en la mañana nuestros procesos, ciertos, cerebrales están mucho más despiertos, están mucho más activos. No es lo mismo hacer una tarea a las 9 de la mañana que hacer una tarea a las 3, 4 de la tarde. ¿Ya? A esa hora ya el cuerpo está más cansado, ¿cierto? Está fatigado después del almuerzo. Entonces nosotros necesitamos, para enfocar la atención, necesitamos horas temprano de la mañana, ¿ya? Y siempre con algo ya de desayuno en el cuerpo, porque tenemos que activar. Y el tema de la gimnasia cerebral es súper importante realizarlo antes de cualquier actividad, ¿ya? Se pueden hacer a los niños, por ejemplo, no sé, hacer algún tipo de marcha, ¿cierto? Que tome algún vasito de agua, que retenga el agua por cierta cantidad de, no sé, de 10, 15 segundos, luego se la trague o la bote, etcétera. Son distintas actividades que nosotros podemos ir realizando para que ellos vayan logrando su atención y su concentración. Bueno, papitos, espero que les haya gustado este video, que les sirva de algo, y cualquier duda o consulta, recuerden que siempre me pueden escribir, ¿cierto? Yo estoy yendo los días jueves a la escuela. Si tienen alguna necesidad especial, se pueden comunicar conmigo, no tengo ningún problema en atenderlo. Espero que les haya gustado, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos el próximo mes. Que estén bien.